Vemos sus diapositivas, doctor, pero todavía no están en pantalla completa, en Ok. presentación. Vamos a presentarles, ok. Un ratito. Ahí se ve en pantalla completa. Perfecto, doctor. Ok. Quisiera saber si pasó. Está en pantalla completa y está pasando su presentación. Ya, perfecto. Bueno, yo soy de Ica, soy egresado de la Facultad Daniel Acides Carrión de Medicina Humana y en el año 2006, perdón, conocí el Hospital René Tochegropo cuando era el antiguo hospital. Este hospital ya que veo es diferente. Conocí a muchas personas ahí, trabajé como 3 meses, cuando durante el residentado teníamos que hacer rotación en hospitales de menor complejidad, me acuerdo. Y bueno, fui a Chinche, estuve ahí como 3 meses. Bueno, yo soy de Ica, ¿no? Ya trabajo en Lima desde el 2007. Entonces conocí a muchos colegas ahí y bueno, agradezco que hayan hecho esta invitación y en especial hacer una actividad académica es importante para fortalecer las competencias, tanto profesionales como laborales de los colegas. Y yo creo que eso es muy bueno. Y felicito a todos los que están participando de esta conferencia. En lo personal, he tratado de hablar de este tema primero para después entrar al segundo tema con mayor comprensión. Este es un tema que no se escucha con mucha frecuencia, no se habla de él. Sin embargo, es un tema que tenemos que abordarlo y tenemos que visualizar su intervención oportuna. Es probable que si yo pregunto si existe algún programa nacional de aterosclerosis subclínica, probablemente todos me van a decir que no. Y esto pasa en todo el sector público. Y la pregunta es, ¿tenemos herramientas para poder abordarlo? El hospital René Tochegropo en este momento tiene tomógrafo. Doctor, buenas tardes. Tiene, pero no está operativo. Bueno, ¿quién está de director ahorita? Lamentablemente ya está malogrado hace desde marzo, si es que me confirman los compañeros de medicina, y lamentablemente no hay miras a que se ha solucionado el problema. De director, bueno, hubo un cambio hace más o menos 2 a 3 meses, me parece que ha asumido el doctor Luis Arabia. Muy bien, conozco al doctor Luis Arabia, es un médico joven, ya está años en gestión y es probable que lo solucione. ¿Por qué preguntaba esto? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés con el contenido de esta conferencia. Esto ha sido publicado, bueno, es una revista del futuro que ya está publicada de noviembre del 2024. Como saben, muchas revistas o la demanda que tienen publican a futuro. Y este es de noviembre de este año, pero ya está publicado. Dice, estadificación del calcio en la arteria coronaria para orientar las intervenciones preventivas, una propuesta y un llamado a la acción. ¿Qué pasa? Que conforme la aterosclerosis evoluciona, es decir, este engrosamiento de la íntima, el ingreso de los lípidos a la endotelio y después que se va engrosando con el tiempo y que termina con su ruptura, el ateroma conforme va creciendo y va haciéndose maduro, por decirlo así, este proceso puede durar 30, 40, 50 años en una persona normal. Conforme va envejeciendo, el ateroma va acumulando calcio. Entonces, si nosotros tenemos calcio en una arteria, es probable que esté dentro de un ateroma que está evolucionando. Y esto se puede determinar fácilmente por una tomografía de las arterias coronarias, una tomografía que me determine la concentración de calcio coronario.
En esta publicación ya comienzan a hablar de los niveles o el score y el grado de la enfermedad. Por ejemplo, un score 0 es cuando no hay calcio, como ven aquí no hay calcio. Un score 4 ven abundante calcio. Un paciente con un calcio estadio 0 probablemente significa que su placa no está calcificada y probablemente este ausentismo hable pues que este paciente tenga un menor riesgo de tener un futuro infarto. Pero un paciente, por ejemplo, que tiene una concentración del score mayor a 1000, como no tiene 0, mayor a 1000, tiene pues una enfermedad aterosclerótica extensiva, es decir, ya tiene varios ateromas en todo el corazón. Hay un extremo riesgo. Y esta concentración por encima de 1000 de calcio coronario, pues va a terminar en cualquier evento cardiovascular. En este caso, las estatinas o otra terapia con terapia combinada es necesario. Inclusive su LDL debe estar por debajo de 55. Inclusive considerar otros hipolipemiantes que existen en el mercado. Entonces, podemos hacer una tomografía para ver calcio coronario en nuestros pacientes que tienen algún riesgo de enfermedad cardiovascular. Definitivamente sí. Pero para eso, primero tenemos que conocer qué se puede hacer y segundo, tenemos que comenzar a exigir que se haga. Y el objetivo de esta presentación justo es esto, ¿no? Bien claro dice que la terapia con estatinas puede ser útil, pero la detección solo será útil si se realiza la concentración de calcio en arterias. Y con eso podemos determinar lo que hoy en día se conoce como la aterosclerosis subclínica. Y de ese tema es esta presentación. Tanto los médicos como profesionales nos preocupamos, obviamente, de tratar de ver, por ejemplo, un tema tan interesante como es la hipertensión. Las cifras de hipertensión en el mundo en realidad son críticas. En el Perú, ni qué decir, miren, solamente un 22% está controlado, solamente un 47% está diagnosticado y un 40% está en tratamiento. Y de ellos, afortunadamente, las mujeres, pero los hombres con porcentajes bajos. Y la terapia combinada, ni qué decir, mucho menor. Recuerden que las enfermedades cardiovasculares, infarto, derrames, arteriopatías periféricas, insuficiencia cardíaca, etcétera, son la primera causa de muerte en el mundo. Es lo que más mata a la gente en el mundo. Y de ellos, 75% de los que mueren se producen en nuestros países de bajos y medianos ingresos. Es decir, muerte prematura o pacientes que quedan con una gran discapacidad. Se conoce claramente que hay diferentes factores que esto van a comenzar. Empezamos por las determinantes sociales. Hoy en día también hay determinantes comerciales. Y yo ya menciono en las conferencias determinantes globales. Esto genera factores de riesgo conductuales. Alimentar inadecuadamente, por ejemplo, con alimentos hiperpalatables, consumo de tabaco y alcohol y sedentarismo. Esto va produciendo la prehipertensión, hipertensión, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes, dislipidemias, alterando ya el metabolismo, y al final la enfermedad cardiovascular, infarto, derrame, que puede producir discapacidad o muerte. Ojo, si te salvas, probablemente ese corazón, si no fue abordado de manera oportuna, va a terminar con 4 o 3 o 2 stents, y ese paciente está discapacitado. Hoy en día ya se aborda también las determinantes comerciales de la salud. Por eso les decía que a las sociales se les agregan las comerciales. Y son 4 industrias que son responsables del tercio de las muertes en el mundo. Alimentos hiperpalatables o ultraprocesados, muy sabrosos. Tabaco, alcohol y probablemente lo relacionado a los combustibles fósiles. Todo esto está impactando. Y hoy en día todavía se agregan otros factores que vamos a ver más adelante. En general, la aterosclerosis es una enfermedad que lentamente pues, va a generar este acúmulo de ateromas debajo del endotelio y que en algún momento este casco fibroso se rompe y genera lo que conocemos. Entonces, la aterosclerosis subclínica es cuando la enfermedad aún se encuentra en una etapa subclínica. Es decir, existe el ateroma, ¿no? Que podemos verlos por imágenes, como por ejemplo el calcio coronario,
u otros estudios invasivos o por exámenes laboratoriales, pero que aún no producen síntomas. Y que, ojo, estos pacientes, si les damos un tratamiento oportuno, es probable que la progresión a tener una enfermedad ya evidente, pues definitivamente puede revertirse o mejorar. Digamos que hoy en día, esto es lo que va a pasar. Tenemos un endotelio que en el transcurso de los años 30, 40, 50 años va a producir esto lentamente. Y llega el día en que simplemente se rompe el ateroma, su casco fibroso se debilita, se fractura, se fisura, se produce una hemorragia, se produce un trombo y se produce una isquemia, se produce obviamente un derrame o un infarto. Esto pasa en el tiempo. Viene un evento, un accidente cerebrovascular, un infarto. Lo que tradicionalmente hacemos es que a esta persona le decimos, cuídate, cambia tus estilos de vida, mejora, ¿no? Manejamos los factores de riesgo, pero cuando pase el evento, recién hacemos una intervención secundaria, es decir, que no vuelva a suceder. Le damos sus medicamentos antihipertensivos, hipolipemiantes, anticoagulantes, no fumes, no bebas, baja de peso, y evitamos un nuevo evento. Ojo que los eventos secundarios, después de un primer evento, pueden llegar hasta un 50%, dependiendo de las cortes. Pero, si en esta etapa que el ateroma está creciendo, yo puedo detectar de repente concentraciones de calcio, o puedo establecer mediante algunos calculadoras de riesgo o algunos algoritmos bioquímicos con perfiles lipídicos, puedo detectarlo en esta etapa. Es decir, puedo hacer que la prevención, ¿no?, haga de que la presentación de este evento se patee en un futuro, se prolongue, detectando obviamente la aterosclerosis subclínica en cualquiera de sus etapas. Retraso la prevención secundaria. Este enfoque es el que debe de cambiar, pero para eso tenemos que comenzar a buscar esta patología. Se conoce cuáles son los factores de riesgo. Habrán obviamente factores relacionados al tema genético, pero la obesidad juega un rol fundamental, el sobrepeso y la obesidad hoy en día en este tema, como vamos a ver en la siguiente conferencia. El consumo de tabaco, las dislipidemias primarias o secundarias en la mayoría de los casos, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, entre otros. En este momento los factores de riesgo van a comenzar a hacer un daño, ¿no? No hay un desarrollo claro de la placa, pero pueden haber manifestaciones iniciales, inflamación, disfunción, estrés crónico, ¿no? Como acá está, dice, estrés oxidativo, las células se van conformando, se hacen las células espumosas, ¿no? Y de ahí va pasando el tiempo hasta que se comienza a formar inicialmente esta placa. Y miren, desde este momento, hasta una etapa un poco mayor, yo puedo determinar la concentración de calcio de una forma, determinar, obviamente, la aterosclerosis subclínica, pero vean bien en esta presentación, hablan de una prevención primordial. ¿Y qué es la prevención primordial? La prevención primordial es una prevención que debe ser asumida por el Estado, haciendo normas poderosas que eviten que estos factores de riesgo que van a generar un hábito, una conducta del paciente se revierta. Es decir, una lucha frontal contra los alimentos ultraprocesados. Imagínense mañana un Plaza Vea, un Wong, un Metro, sin alimentos ultraprocesados. ¿Qué van a vender? O imagínense licorerías sin licor o tiendas sin cigarro. ¿Se podrá hacer eso? Y para eso interviene la prevención primordial. Cuando el evento pasa, lamentablemente la prevención secundaria y ver de qué manera evitamos que no se genere un evento recurrente, como ven, un 50% hay que evitar. Y esto es lo que está sucediendo. Existen muchas herramientas como las calculadoras de riesgo. Por ejemplo, todos los que están escuchando aquí esta conferencia deberían saber cuál es su riesgo de tener un infarto, un derrame en los próximos 10 años. ¿Lo saben? Hay calculadoras como esta, por ejemplo, del QRIS, que claramente te dice cuál es la probabilidad de que tengas un derrame. Por ejemplo, en este paciente de 47 años, masculino, diabético, no fumador, que tiene antecedentes familiares que han muerto antes de los 60 años, tu riesgo es de 10%.
de tener un derrame, un infarto. De 100 personas como él en los próximos 10 años, 10, estos que están con la carita azul, van a tener un derrame, un infarto. Un paciente en varón de 47 años sin factores de riesgo, su riesgo es 4.7%, es decir, menos probable. Y como ya les dije, hoy en día se está hablando cada vez más de usar esta herramienta de la concentración de calcio coronario para identificar y sobre eso. Hay otros estudios invasivos, obviamente como este, por ejemplo, tomografía de coherencia óptica, donde dentro del lumen de la arteria coronaria se ve como ya hay un engrosamiento, ¿no? Miren, ve, hay un engrosamiento. Se dice que cuando la placa ateromatosa ha superado el 60%, probablemente va a tener ya una inestabilidad y se produce su ruptura o su erosión, etcétera. Pero aquí eso no va a suceder. Miren, y ya podríamos hacer algo, ¿no? ¿Y eso qué se debe? A que hoy en día entendemos claramente que hay algunos parámetros laboratoriales que nos hacen probablemente entender la complejidad de lo que hablo. Un parámetro fundamental que debería estar en todos los perfiles lipídicos es uno que no lo veo jamás y que simplemente se puede hacer restando. Todo lo que ven aquí es el colesterol total. Todo esto son colesterol total en sus diferentes presentaciones, colesterol y colesterol. Pero hay uno que es no aterogénico, es decir, lo que conocemos como el colesterol bueno, que es el HDL. Este es el único bueno. Todo lo demás es malo. Por lo tanto, si al colesterol total yo le resto el colesterol bueno, es decir, el colesterol no HDL, es lipogénico. El colesterol no HDL es lipogénico. Si nosotros comenzáramos a ver al colesterol no HDL, que los pacientes deberían tener un valor menor, por ejemplo, a 135 y no lo tienen, deberíamos ya preocuparnos. Ojo, sin entrar en detalle al LDL o a otras lipoproteínas, solamente por esta simple resta. Y efectivamente, o ustedes van a ver cuando vean su perfil lipídico clásico, van a enterar el colesterol total, triglicéridos, HLDL y VLDL. Pero nadie le habla, por ejemplo, de kilomicrones remanentes, o de lipoproteína A, o de lipoproteínas de densidad intermedia. Pero existen, y están, pero no los reportamos, no se dosan. Peor aún, si hablamos de que consideráramos el ApoB. Y el ApoB es un biomarcador tan importante que es exactamente lo que refleja el colesterol no HDL. Ya vamos a entender por qué. Hoy en día en el mundo, las guías europeas, americanas, se enfocan en el LDL como un marcador para ver cómo va ese paciente y es un objetivo del tratamiento. Pero también las guías hablan que cuando el objetivo no se cumple con el LDL, es responsabilidad de ver el riesgo residual con el colesterol no HDL y el ApoB como otros parámetros a considerar. Como dije, el LDL sigue siendo un test, pero ojo, el LDL hoy en día, las guías recomiendan que no debe procesarse, solo calcularse. Es decir, un laboratorio hoy en día no necesita procesar el LDL, solo calcularlo. ¿Con qué? Con el valor del colesterol, triglicéridos y HDL. Y se calcula. Hoy en día existen fórmulas que calculan muy bien el LDL y nos da un valor muy exacto que se correlaciona como si se hubiera procesado. Entonces, el colesterol no HDL me ve todo el colesterol aterogénico, pero el ApoB me ve las lipoproteínas aterogénicas. Vamos a entender eso un poco. Todo el ApoB, ven aquí, está unido individualmente a la lipoproteína. ApoB unido al LDL, ApoB unido a la lipoproteína A, ApoB unido al IDL, ApoB unido al VLDL, ApoB unido a kilomicrones. Es decir, un ApoB se une individualmente a una lipoproteína del colesterol no HDL. Pero el ApoA es el único que se une al HDL. Por lo tanto, colesterol no ADL, colesterol no LDL, es similar a tener la concentración de ApoB, pero ojo, el colesterol no HDL se calcula, el ApoB se procesa. ¿Por qué les digo eso? Miremos este ejemplo. Tenemos 3 pacientes, paciente 1, 2 y 3.
todos tienen 70 miligramos de colesterol LDL. Los dos. Yo podría decir que estos pacientes tienen un LDL similar. Y 70, si me apego a las guías americanas, estaría bien. Pero miren un detalle. Las LDL, cuando tienen un riesgo que hace que vivan más tiempo, es decir, su vida media se prolonga, o están oxidadas y densas, como por ejemplo en la diabetes, en la obesidad, en la hipertensión y en otras enfermedades que van a generar trastornos metabólicos, el LDL comienza a reducir de tamaño y se hace pequeñito. Entonces, este paciente tiene 70 miligramos, pero tiene 6 moléculas de LDL, por lo tanto tiene 6 ApoB, 0.6 gramos por litro de ApoB. Pero miren este paciente, tiene 12 moléculas de LDL. Como dije, el LDL puede tener diferentes tamaños, pero su ApoB es mayor, tiene 1.2 porque son 12. Entonces la pregunta es, ¿qué LDL tiene más probabilidades de meterse en un endotelio que está fisurado para acumular adentro un ateroma? Pues los LDL más pequeños. Por lo tanto, un LDL pequeño oxidado que vive más tiempo encima es directamente proporcional a la concentración de ApoB. Un paciente de este tipo tiene mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y un paciente de este tipo tiene menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ojo, lo puedo determinar claramente por el colesterol no HDL. Como ven acá, este tiene 100 y este tiene 130. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su hospital procesan ApoB, en su hospital les liberan el colesterol no HDL y son biomarcadores que hoy en día tenemos que ver. El colesterol no HDL ya está recomendado hace tiempo por muchas guías. Entonces, para avanzar un poco, una lipoproteína hoy en día que también está teniendo una visión importante es la lipoproteína A, ¿no? La lipoproteína A se ha visto que está muy asociada a pacientes con problemas de la válvula aórtica y pacientes que han tenido de manera joven muertes por infarto o derrame, es decir, antecedentes en su familia. Hoy en día esta lipoproteína es una lipoproteína que está siendo también considerada y que, ojo, solamente es necesario dosarla una vez en la vida, es decir, si tú dosas la lipoproteína y salen valores normales, se acabó. Toda tu vida vas a tener valores normales. No cambia en el tiempo. Pero si es patológica, hay que darte un tratamiento para reducirla. Y ojo, las estatinas no la reducen. Hoy en día ya hay tratamientos específicos para reducirla o inclusive terapia por aféresis. Está asociada a aterogénesis, inflamación y trombosis. Yo les recomiendo que vean este algoritmo bioquímico establecido por autores españoles, la química Teresa Arrobas Velilla, y ella es química y es doctora, tiene un doctorado. Con ella he tenido la suerte de hacer mi cuarto capítulo de un libro. Ellos han publicado hace tiempo este perfil lipídico, este algoritmo que lo pueden ingresar. Después de repente yo les comparto las presentaciones para que ingresen, no hay ningún problema. También ella ha logrado en España hacer algo muy interesante, que es que toda España tenga un consenso para liberar su perfil lipídico, ¿no? Es decir, todos en España hoy en día, de manera armonizada, de manera organizada y global, liberan. Y acá está unido con diferentes sociedades médicas que han logrado. Ellos hacen algunas recomendaciones para sus perfiles lipídicos en toda España, ¿no? Diferentes de ellas. Vamos a, por ejemplo, hablar una. Dice, no se requiere de rutina el ayuno, por ejemplo, para determinar un perfil lipídico. Van rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Y solamente si la concentración excede 398 miligramos de triglicéridos, podríamos hacerlo en ayunas. Cualquier proceso inflamatorio en un paciente no debe hacerse un perfil lipídico, postergarlo. Pacientes que llegan a la emergencia por infarto, debe hacerse un perfil lipídico. ¿Tenemos perfil lipídico en las emergencias? Y bueno, hace algunas otras recomendaciones. Yo les recomiendo que miren este algoritmo, es muy interesante, muy bonito este consenso. Ustedes pueden ahondar ahí y tratar de entender. Y bueno, acá un estudio bastante interesante que ya probablemente el próximo año emita sus resultados finales. Ellos han logrado ver que muchas personas, miren, personas en teoría que no tienen mayor síntoma, están asintomáticos. 63% de pacientes asintomáticos tienen aterosclerosis, más obviamente en hombres en sexo masculino.
48% en sexo femenino. Y de ellos, probablemente el componente iliofemoral es el que tenía mayor cantidad de arterias. Y miren, carótidas también un valor importante, aorta también. En este estudio encontraron diferentes factores asociados que podrían estar asociados a la progresión inicial de la aterosclerosis subclínica, cambios a nivel del metabolismo, el tema del sedentarismo o incremento del ejercicio, la concentración del LDL, factores asociados a los cromosomas o genes, factores asociados al metabolismo cerebral, etcétera, etcétera. Es un estudio muy interesante. Al final, para tratar de entender, si nosotros tuviéramos un programa de prevención de aterosclerosis, tradicionalmente pudiéramos usar calculadoras de riesgo y ver el riesgo que tiene un paciente. Pero si incorporamos herramientas como por ejemplo laboratorio con análisis predictivo que evalúe el riesgo, ayudaría mucho. O imagenológicamente, estudios invasivos o no invasivos. No invasivos, la tomografía coronaria ayudaría muchísimo. Hoy en día se ha evidenciado que la hipertensión, por ejemplo, es un gran problema y que está asociado a este problema de la aterosclerosis subclínica. Entonces, ya este binomio de la prevención primaria y secundaria no es suficiente. Tenemos que migrar hacia la prevención primordial, es decir, forzar un poco al ente regulador, al Estado, a tratar de que se implementen estrategias a nivel de nuestra población para que se evite que incorporen en sus hábitos conductas que le van a generar riesgo. Y en la prevención primaria, obviamente, tenemos que luchar para que los factores de riesgo no se instalen y se trate de implementar estilos de vida y después, a nivel de la prevención secundaria, realizar pues de manera proactiva tamizajes para evitar, obviamente, al final que se genere pues un impacto en la población. Hoy en día se habla mucho de la prevención primordial, especialmente asociada a las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, para finalizar esta primera conferencia, hoy en día se está haciendo un cambio de este paradigma. Y es que hoy en día ya no se habla de diabetes, no se habla de enfermedad cardiovascular, no se habla de enfermedad renal, se está hablando del síndrome cardiorrenal metabólico. Se integra todo, riñones, corazón, páncreas, obesidad, síndrome metabólico, y nos vamos a enfrentar a este problema. Ya vamos a hablar de este tema más adelante en la siguiente conferencia. Tenemos que aplicar estrategias para tratar de revertir el problema de la acumulación, obviamente, de lípidos en la placa. Acuérdense que este proceso aterosclerótico demora entre 30 a 40 años. Inclusive cuando veamos en la siguiente conferencia, ya desde los 3 años deberíamos comenzar a evaluar a nuestra población infantil para evaluar el riesgo que tiene, ¿no? La combinación de hipertensión, por ejemplo, y eventos cardiovasculares es fatal, ¿no? Por el impacto que tiene. Es nuestra obligación buscar la determinación de la concentración de calcio o hacer cambios sustanciales en los perfiles lipídicos que entregamos a nuestros pacientes. No sé si en esta primera conferencia hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Al parecer no tenemos preguntas, doctor, pero Sí. realmente muy interesante la presentación. Siempre a veces, tradicionalmente hemos visto de forma separada, ¿no? La parte cardíaca, la parte renal, la parte metabólica, endocrinológica, ¿no? Pero cada vez más, conforme también los cambios de estilo de vida, los cambios de tipos de alimentación y todo, vamos viendo que ya no es más uno solo o separado, ¿no? Sino que cada vez más tenemos que integrarnos, tenemos que conocer más, quizás regresar a nuestro Guyton, un poco más la fisiología, un poco más la fisiopatología, para poder integrar, ¿no? Si bien es cierto, las especialidades son buenas, son necesarias, pero es importante que empecemos a retomar esa visión de la medicina un poco más integral, ¿no? Y poder comprender mejor a nuestros pacientes. Es correcto. En esta segunda presentación vamos a entender esto de una perspectiva un poco más amplia para llegar a dimensionar lo que trato de decir ya de una manera más específica.
Vamos a compartir. ¿Me avisan si ven la diapositiva? Perfectamente, doctor. Perfecto. ¿Pasó la siguiente? Un momentito, doctor, tenemos, parece, al parecer, una pregunta del auditorio. Ah, ya, perfecto, perfecto. La verdad, Salazar. A ver, adelante, por favor. Parece que lamentablemente perdió la conexión. Continuamos, doctor. Ok, continuamos con la presentación. En todo caso, las preguntas que tuvieran, se agradece al auditorio al final de la presentación para evitar interrupciones. Gracias. Bueno, yo trabajo en el Hospital Angamos, acá en Lima, Miraflores, ya desde el año 2007, así que cualquier colega, soy también de salud, obviamente, si alguien desea tener una evaluación muy interesante desde la perspectiva metabólica, cardiovascular, renal, encantado de ayudarles. O de ir de repente visitarlos, ¿no? Y tratar de que esto sea, digamos, se vea desde una visión más integral al paciente. Muy bien. Esta propuesta, donde ya vamos a comenzar a ver de una manera más global el tema de obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica o cardiovascular, tiene una visión más holística, ¿no? Más global. Esta propuesta es reciente, esto no es algo de lo cual se ha ido hablando ya hace tiempo. Obviamente, desde que éramos estudiantes hablábamos del síndrome cardiorrenal o el síndrome patorrenal, pero hoy en día ya el tema va más allá y se está integrando a todos estos componentes. Esto es una narrativa que ha incluido el colegio, la Asociación Americana del Corazón desde noviembre de fines del 2023, desde el año pasado. Es decir, va a cumplir un año. Y van a comenzar a ver probablemente en el mundo, en diferentes lugares, que ya se habla del tema. Y yo, al menos desde que tuve conocimiento de esto, estoy hablando de esto. Y el objetivo es que se cambie, obviamente, la visión con la cual estamos viendo. Pero todo esto nace con la obesidad, con el sobrepeso. Y van a ver más adelante también que muchas publicaciones hoy en día comienzan a abordar a la obesidad desde otra perspectiva, comienzan a ser un poco más exhaustivos en las publicaciones que abordan este gran problema. Por ejemplo, esto es del 30 de agosto, es reciente. La Sociedad Europea de Cardiología evalúa las dos enfermedades, cardiovascular y obesidad o enfermedad, ¿no? Y establecen un consenso. La obesidad, obviamente, por la pérdida de equilibrio entre lo que gastas y lo que consumes, asociado a factores neurobiológicos, genéticos, socioeconómicos y psicosociales, psicológicos, van a generar pues el impacto en el paciente. Esto al final trae problemas cardiovasculares conocidos, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, tromboembolismo, aterosclerosis, factores de riesgo cardiovascular propios que incrementan su enfermedad o arritmias, ¿no? Acuérdense que el crecimiento de la enfermedad, de la obesidad o de la conducta obesogénica hoy en día está incrementándose. Esto se ha disparado un poco más con la pandemia. Hoy en día cada vez vemos en población joven, adolescente y joven, diabetes tipo 2, ¿no? Y obviamente un paciente obeso pues tiene una calidad de vida afectada con una esperanza de vida disminuida. En este mismo consenso todavía consideran los clásicos, digamos, la manera clásica de clasificar a la obesidad con índice de masa corporal, como lo conocemos todos, inclusive los países que integran esta sociedad americana, europea, perdón, ven algunos países con índice de masa más altas, ¿no? Población obesa o población, digamos, de prevalencia menor. Pero digamos que la mayoría está entre el 20 y 25% de su población, ¿no? Pero el índice de masa corporal ya hace muchos años ha sido cuestionada, inclusive en varias publicaciones hablan de eso.
Por ejemplo, yo les pregunto, ¿Arnold Schwarzenegger sería obeso? No parece, doctor. No parece, ¿no? Pero según el índice de masa corporal, sí. Lo que pasa es que la masa es muscular, no es grasa. Entonces, esta medición de peso sobre la talla no es correcto y ha sido cuestionado hace muchos años. De tal manera que hoy en día se propone una nueva métrica que es el BRI, que es el Body Roundness Index, o lo que se traduciría pues como el índice de redondez corporal, donde sacan el peso y incluyen la altura con la cintura, es decir, la redondez de la cintura. Esto ya ha sido publicado en JAMA, por ejemplo, hace poco, y pueden encontrar varios artículos que hablan ya de este tema, donde ven, pues, obviamente que a mayor BRI, mayor probabilidad es de tener eventos de mortalidad, por ejemplo, acá en estudio de seguimiento en una gran población americana con el hazard ratio. Entonces es probable que en el tiempo comencemos a resplandar el IMC por el BRI. Asociado a ello hay una nueva taxonomía, es decir, una nueva nomenclatura, un lenguaje estandarizado que está proponiéndose a través de esta institución europea, Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, y que probablemente quiere que se estandarice a otras enfermedades crónicas con un concepto de definición, por ejemplo, la de preobesidad, ¿no? Causas, ¿no? Y qué puede generar su progresión, qué podemos hacer para prevenirlo, qué podemos hacer para hacer tamizaje, ¿no? Cribado, screening en la población temprano, es la idea. Y bueno, si ya tenemos el tratamiento y el manejo, cómo gestionamos la enfermedad. Y al final, en cada una de estas etapas, pues, cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Especialmente en la salud y el impacto en el gasto sanitario. Entonces, para definir el síndrome cardiorrenal metabólico, pues son todas estas interacciones por todas estas enfermedades. Pero ojo, ya esto se instala en el paciente, pero el paciente por sí solo no es un ser aislado dentro del ecosistema sanitario. Hay otros temas relacionados al paciente que vamos a entenderlo más adelante. Para resumir, el síndrome cardiorrenal metabólico es un trastorno de salud debido a conexiones con enfermedades cardíacas, renales, metabólicas, diabetes y obesidad, que generan al final malos resultados de la salud, es decir, mayor mortalidad, mayor carga de enfermedad, peores indicadores, obviamente, a nivel de los años de vida saludables o los años de discapacidad en los adultos. La fisiopatología casi coincide en lo mismo. Es una inflamación, hay un estrés oxidativo, hay una resistencia a la insulina y hay una disfunción vascular. Esto iniciado por la obesidad, por el incremento de la obesidad. Acuérdense que el incremento de grasa, de adipocitos en el tiempo produce una serie de inflamación crónica que genera en lipotoxicidad y en glucotoxicidad. Esto al final también puede impactar a nivel del hígado. Esto genera alteración a nivel renal, esto genera alteración a nivel cardiovascular, y bueno, se genera todo un proceso, un círculo, digamos, una iteración constante, una convivencia de todos estos problemas que generan lo que ya conocemos. Si a esto le asociamos, obviamente, los problemas asociados al sistema renina-angiotensina alterado, con el daño propio a nivel vascular o renal, tenemos la oportunidad de tener intervenciones terapéuticas, medicamentos que hoy en día la mayoría de guías, especialmente de países desarrollados, las incluyen, porque sus sistemas de salud o sus proveedores de salud lo están incluyendo. En nuestro petitorio, por ejemplo, tenemos medicamentos de este tipo que ayuden a que los pacientes tengan una mejor posibilidad de llevar su enfermedad. Los pacientes que manejamos, que tratamos, tienen la posibilidad de comprarse medicamentos caros, tendrán los recursos. Un pensionista, por ejemplo, que gana 400 soles, podrá comprarse un análogo del GLP-1 que cuesta 300 soles o 350 con sus agujas. Dejará de comer, dejará de pagar sus servicios básicos por tener un medicamento de este tipo. La seguridad social podría brindárselos. Podríamos optimizar la inversión en medicamentos
que ayuden a que tengamos menos pacientes con estos problemas en las emergencias? ¿Se pudiera tomar decisiones políticas a nivel del sector salud que ayuden a que la calidad de vida de estos pacientes sea mejor? Por ejemplo, estos pacientes diabéticos, ¿no?, que están en el contexto de este síndrome, pues tienen un estrés oxidativo constante, inflamados, disfunción endotelial, gluco, lipotoxicidad, cambios hemodinámicos, sistema renina-angiotensina alterado, impacto en el corazón, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, problemas a nivel de las válvulas, problemas a nivel de los miocitos, ¿sí? A nivel, pues, renal, ni qué decir con la progresión de la enfermedad renal. Sobre este tema, en la institución se ha avanzado mucho. Tenemos, obviamente, el MOSARE, que obviamente todos nos preocupamos por responder y tratar de tener buenas metas en nefroprotección, en tamizaje. Pero, ¿la salud renal es todo o es una ficha de rompecabezas? ¿Y la salud metabólica? ¿Y la salud cardiovascular? Entonces, cuando ya la enfermedad se presenta con hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, obviamente este componente metabólico, daño a nivel miocárdico, fibrosis, daño cardiovascular, alteración glomerular o túbulo intersticial, enfermedad renal, establecemos este síndrome. Pero este síndrome, que va a tener una mayor mortalidad, que va a atacar directamente a órganos claros, que va a generar un cambio a nivel hemodinámico, metabólico, inflamatorio, pues va a tener una peor progresión si el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Y nosotros tenemos que conocer los mecanismos, cómo se está desarrollando esto, comprender la comunicación bidireccional entre los órganos, generar evidencia, generar mayor cantidad de estudios que ayuden a comprender bajo rigurosidad pues todos estos temas, de tal manera que esto va a ir progresando. Pero como dije al inicio, no es solo el paciente con el problema, no, esto va más allá. Y va más allá porque tenemos que conocer las determinantes sociales adversas de la salud de este paciente, su entorno, su marco socioecológico. ¿Qué factores sociales tiene este paciente? Ustedes cuando abordan a un paciente con este tipo de enfermedades, ¿tienen alguna ficha que vea su marco socioecológico? Que conozcan sus condiciones de vida, viven solos, viven con familia, tienen plata, no tienen plata, viven en una casa propia, en una casa alquilada, comen saludablemente, tienen para comer bien. Si yo le digo, señor, mañana tiene que hacer ejercicio y no hay un parque más que a 5 kilómetros de su casa con una gran inseguridad, le digo, señor, coma saludable y no tiene plata más que para comprarse un chancay, no tiene para comprarse sus arándanos, o su brócoli, o su espárrago, o su alcachofa. ¿Cómo vive con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos? ¿Cuál es su comportamiento? ¿No? ¿Cuál es el riesgo? Entonces, no veamos al paciente solo, sino también en su contexto. Todo paciente debería tener una ficha social que nos haga entender y estratificarlos por riesgo, ¿no? Alto riesgo de que no tenga de repente pues un autocuidado, una adherencia a su tratamiento. Ese paciente va a fracasar. No podemos tener recetas planas para todos. Tenemos que entender cómo vive ese paciente. Y bueno, si no hay tiempo en la consulta, que alguien lo haga, pues, ¿no? De repente antes, o de repente darle, pues, hoy en día con la tecnología, si a los pacientes les damos un drive que llenen la ficha, pues sería bonito. ¿Qué podemos hacer más por los pacientes? Tenemos que hacer cambios disruptivos, innovadores dentro de la prestación. Y no tenemos que seguir conviviendo con lo que siempre hacemos. Tenemos que romper los paradigmas, cambiar el statu quo, hacer algo más por ellos. O seguimos atendiendo de manera reactiva lo que las enfermedades y el sistema de salud nos van dando como herencia. Esta enfermedad tiene varios estadios, un estadio 0. Pregunto, ¿cuántos en esta sala, no muy numerosa, estarán completamente sanos? Es decir, que crean que no tienen nada, que crean, porque una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que realmente tengo. Y después vienen los pacientes con obesidad. ¿Cuántos de aquí están con obesidad o sobrepeso? ¿Cuántos de aquí ya tendrán un síndrome metabólico
o una enfermedad renal. Se dice que de cada 10 o cada 8, uno tiene ya enfermedad renal. Hay una publicación muy bonita de la Fundación Americana del Riñón. ¿Conoces tus números del riñón? Dice. ¿Cuántos de aquí ya tendrán aterosclerosis subclínica? ¿Alguien se ha hecho la determinación de calcio coronario? ¿O conoce su ApoB? ¿O conoce su colesterol no HDL? ¿O cuántos ya han debutado con un derrame o un infarto y tienen un grado de enfermedad renal? Esta publicación, que está aquí, y como le dije, fue en noviembre del año pasado, comenzaba a ser visible este tema. Actuemos ahora. Hay una alta carga de mala salud cardiovascular y metabólica en la población. Se necesita, pues, que en los hospitales y en la comunidad se aborde este problema. Y tenemos que hacer algo para estratificar a los pacientes. ¿Qué porcentaje de mis pacientes están en un estadio 2? ¿Qué porcentaje de mis pacientes están en un estadio 3 de síndrome CKM? Hay un impacto importante en la enfermedad cardiovascular. En este artículo establece 10 highlights o 10 grandes mensajes. Primero, conozcamos la enfermedad, conozcamos de esta enfermedad y lo que puede desencadenar. Segundo, los estadios. Como dije, el estadio 0 es una persona saludable, probablemente en la estrategia americana de Life Essential 8, ¿no? No fumar, controlar la presión, no tener lípidos altos, controlar su peso, su glucosa, hacer ejercicio, comida saludable, dormir bien. 8 puntos esenciales. ¿Cuánto duermen bien? Y después empieza la obesidad, el incremento de obesidad que ya puede tener una manifestación metabólica con una glucosa alterada en ayunas. Y de ahí viene el síndrome metabólico, que ya puede hipertensión, o ya tiene un grado de daño renal, o ya es diabético, prediabético, o ya tiene una dislipidemia. O ya, si le hacemos un estudio más avanzado, tiene una aterosclerosis subclínica o un ecocardio que tiene una insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección limitada, o ya ese paciente llegó a tener un infarto, una insuficiencia cardíaca establecida, una arteriopatía periférica, un derrame, una fibrilación auricular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podemos luchar contra la obesidad y evitar esto? ¿Podemos luchar contra la obesidad y síndrome metabólico y no llegar a esto? ¿Podremos luchar contra la aterosclerosis subclínica y no llegar a esto? Y para eso necesitamos el screening. ¿A quién hacemos esto? La evaluación, por ejemplo, de riesgos para ver el tema de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, debería comenzar inclusive a los 30 años. 30 años. Y con una nueva calculadora de riesgo de enfermedad cardiovascular, que la vamos a conocer después. Agregado a eso, pues, tenemos que dar estrategias de salud basadas en valor y volumen. Y lamentablemente aquí la segmentación y fragmentación de la seguridad social o de los sistemas de salud es un problema, ¿no? Un asegurado, por ejemplo, en el mismo Chincha, ¿puede irse a atender a cualquier CAP? Probablemente no. Un asegurado puede venir a Lima a atenderse en un hospital, por ejemplo, por ser asegurado, probablemente no lo van a atender. No, a pesar que tenemos un ESI ya integral, la atención no es integral aún, no hay integralidad aún. Imagínense en los otros sistemas, ustedes no van a ir a una clínica o van a ir al ministerio. Es complejo y eso golpea. Y como les decía, ¿cómo viven estos pacientes? Hoy les aseguro que en su departamento, en Chincha, en la provincia, hay lugares donde no tienen agua que salga de un caño. No tienen agua de repente para ducharse todos los días. No tienen luz, no tienen desagüe, no tienen una refrigeradora. Tienen inseguridad alimentaria. En la pandemia recuerdo que la inseguridad alimentaria creció y en Latinoamérica la mejor comida que recibían los alumnos, los escolares, la mejor comida era el desayuno que les daba el Estado. ¿Alguna vez se han dormido por hambre o han estado un día sin comer? ¿Saben cuál es el que se siente cuando no se alimentan o no comen? ¿Cuánta gente duerme con hambre? Entonces tenemos que evaluar una ficha. Y lo que les decía, la obesidad. Podemos
Si sabemos que la obesidad es el inicio del problema, ¿podemos implementar un programa de obesidad realmente radical que ayude a disminuir esto? Acuérdense que el obeso es un adicto, adicto a la glucosa, al carbohidrato, así como tratan a un alcohólico, a un drogadicto, a un consumidor de tabaco. Tenemos que tratar a un adicto como al obeso, y es un trabajo multidisciplinario. El médico, el psicólogo, el nutricionista, el enfermero, etcétera. ¿Lo hacemos? Hay un programa de lucha frontal contra la obesidad. Y le decía, los pacientes pueden usar medicamentos que hoy en día recomienda la mayoría de guías mundiales. En la revista Science el año pasado publicó a los análogos del GLP-1, el que incrementa las incretinas, como un medicamento, como que se hubiera ganado obviamente el premio Nobel, el Oscar, a nivel de salud. ¿Podemos acceder a estos medicamentos? Hoy día a un paciente ustedes le pueden recetar un análogo GLP-1 para que vaya y tenga en su petitorio farmacia. Como dije, el tema de salud renal al menos estamos bien, estamos avanzando. El MOSARE está fortaleciendo, pero ¿es suficiente? Es solo una ficha de rompecabezas. Pero ahí estamos avanzando. Conocemos ya un poco cuáles son las pruebas para el perfil renal y estamos avanzando en ello. Pero hay mucho más aún. Educación es lo que hoy día ustedes están recibiendo, es lo que hoy día yo estoy hablando. Educarlos. Tratar de entender esta enfermedad y cómo afrontarla. Y miren, como dije en un estadio no hay nada, pero tengo que hacerme, pues, ¿no? Mi índice de masa corporal, mi glucosa, mi presión, mis lípidos, no tener un problema cardíaco o no tener algo subclínico. Cuando yo no tenga eso, diré que estoy normal. El exceso de grasa al inicio comienza con los problemas. El índice de masa corporal, circunferencia cintura-cadera, glucosa en ayunas, hemoglobina glicada. En el estadio 2, síndrome metabólico, le vamos asociando de repente el perfil lipídico, triglicéridos, colesterol, HDL, y el esquema que tengamos que ver para diagnosticar la enfermedad. Pero en el estadio 3 ya la cosa se va haciendo más compleja porque ya tenemos que buscar la aterosclerosis subclínica y se van incluyendo parámetros laboratoriales como la concentración de calcio coronario o cateterismos, obviamente es algo más invasivo, un ecocardio mínimo, o tu calculadora de riesgo. 3 cosas pudiéramos hacer. Si el tomógrafo funciona, su TAC, su ecocardiografía y su calculadora de riesgo. Y laboratorio, aparte de la glucosa, tolerancia glicada y perfil lipídico, agregar de repente colesterol HDL, ApoB, tal vez, péptidos natriuréticos para ver si ese corazón está insuficiente, troponina, ultrasensible, no para isquemia, pero sí para injuria. Y el perfil renal, que ya lo conocemos, creatinina sérica para estimar la tasa o creatinina en orina y albumina para estimar el ratio ACR. Y en el grado 4 probablemente lo mismo, porque el paciente ya tiene enfermedad renal, ya que en este paciente hay que controlar los parámetros para que no vuelva a tener un evento. Y como repetía, hay factores que asocian el incremento del riesgo. Dentro de ellos yo destaco más la alta carga de determinantes de salud adversas, es decir, las condiciones de vida. La guía establece que podamos hacer el tamizaje antes y después de los 21 años, menos de 21 o más de 21, como puntos de corte. Pero miren, en menores de 21 años van recomendándolo inclusive desde los 3 años de edad, presión y peso, percentiles. Después lepidipídico, una vez entre los 9 y 11, repetible entre los 17 y 21, etcétera. Glucosa, ¿no? Si la glucosa, tolerancia glicada es normal, repetir cada 2 o 3 años en niños con obesidad. Si es normal, 2 o 3 años para niños con sobrepeso, etcétera. Y más de 21 años se agregan todo lo que hemos mencionado, a excepción de algo que ya comienzan a nombrar aquí, el FI4. ¿Y qué es el FI4? El FI4 son parámetros que permite ver lo que hoy en día es la fibrosis hepática o el hígado graso que desencadena una esteatosis hepática no alcohólica. ¿Y qué se necesita para el FI4? TGO, TGP y recuento de plaquetas. ¿A qué paciente no le hacen un perfil hepático, no le hacen un hemograma? Y con eso lo calculo. ¿Cuántos cálculos se pueden hacer? Pero que hoy en día, hace tiempo, yo he presentado documentos para que lo agreguen a nivel de GCTIC y no se consigue. Bueno, en fin. Y como dije, tendríamos que tener a estos pacientes con una evaluación social, ¿no? Acá, por ejemplo, hay diferentes herramientas
para Estados Unidos, de diferentes instituciones que abordan el contexto de las condiciones sociales de salud del paciente. Y bueno, la guía también te menciona que hay que hacer un estadio 1, por ejemplo, si hay mucho peso, de repente ya hacer intervenciones intensivas para mejorar los estilos de vida, farmacoterapia de repente, ¿no? O cirugía bariátrica. El estadio 2 ya abordamos hipertrigliceridemia, o sea, la dislipidemia, hipertensión o el daño renal, si hay diabetes. El estadio 3, la aterosclerosis subclínica, concentración de calcio, miren. Si un paciente tiene concentración de calcio de más de 100, dar aspirinas de repente, ¿no? O dar de repente algún medicamento para bajar los lípidos. Miren, por ejemplo, acá están estos medicamentos que es el PCSK9 o el GLP-1, ¿no? Etcétera. Terapia combinada, etcétera. Y en el estadio 4, pues mucho más agresivos, ¿no? Para abordar todos estos problemas. Al final, la atención se centra en el paciente. Conocer sus determinantes sociales, acceso a los medicamentos, cerrar las brechas para la investigación, cuidado multidisciplinario, educación del síndrome CKM, manejar la obesidad, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios que demuestran la evidencia y el impacto a nivel de la enfermedad. Y, por ejemplo, esto sería un perfil de laboratorio. Justo estoy haciendo un artículo, estoy escribiendo un nuevo artículo donde propongo, así como hay un perfil lipídico, un perfil hepático, un perfil renal, un perfil cardiorrenal metabólico. Y propongo las pruebas y propongo qué deberíamos hacer en base a los resultados. Por lo tanto, tenemos que cambiar el paradigma de cómo se está viendo esta enfermedad. Tenemos que luchar contra esta y me quedo con esta foto final. ¿Por qué no pasar de un mozareme a un mozacareme, donde abordemos la salud cardiovascular, renal y metabólica? Y no solamente un mozare. Y llegar a un programa nacional para una salud cardiovascular, renal, metabólica, mozacareme, eso sería fabuloso. Ustedes pudieran iniciarlo en su hospital en beneficio de este problema y obviamente al final después Latinoamérica de repente luchando con este gran problema. Inicia en la obesidad. Hoy en día con algunos investigadores ya estamos tratando de hacer una calculadora de riesgo cardiovascular para la población peruana. Esto se está trabajando. Esperemos algún día publicarlo. Y los invito que si ahorita si ustedes ya pueden hacerlo, la Asociación Americana del Corazón publicó una calculadora que se llama Prevent. Pueden poner Prevent Risk Calculator y va a salir y van a ver qué parámetros incluye esta calculadora, ojo, con un modelo para muy americanizado. Y bueno, para terminar, los invito el 22 de noviembre, estoy haciendo el lanzamiento, eso va a ser acá en Lima, en el Consejo Regional de Lima, de mi nuevo libro, justo donde hablo estos temas asociados a la enfermedad cardiovascular en la medicina de laboratorio o en la patología clínica, que es lo que a mí me gusta. Yo tengo ya un libro de la diabetes, como mencionó antes nuestra anfitriona, y bueno, este es un segundo libro, y el próximo año saco de la enfermedad renal y así completo con la trilogía de lucha contra las enfermedades crónicas. Muchísimas gracias.